Buen día, doctor, buen día, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de lo que es cavidad orbitaria y anexos. Eh, bueno, el tema que los voy a tratar a conseguir en el siguiente, yo les voy a hablar acerca de lo que es de sus paredes y de su vértice y un poco más o menos de qué es, según lo que me tocó mi parte y bueno, vamos a presentarle, yo y mis compañeros. Ahí va a ver. Bueno, el tema que vamos a tratar es cavidad orbitaria y anexos. Yo soy Jocelyn Patricia Espinal Ceballos y bueno, vamos a conseguir con lo siguiente. La cavidad orbitaria tiene una forma de pirámide cuadrangular hueca, cuya base se dirige de afuera hacia adelante y cuyo vértice se dirige de adentro hacia atrás. También este está representado por la hendidura esfenoidal. Ahora vamos a hablar de sus pirámides, cuántas son y cuáles son. A continuación, como pueden ver aquí, esta consta de 4 paredes, que estas vendrían a ser ¿cuáles? La superior, la inferior, la medial y la lateral. A continuación, vamos a explicar qué es la pared superior. Eh, la pared superior está conformada por la cara orbitaria del hueso frontal y el ala menor del hueso esfenoides, con la sutura que a estas las une. Entonces, en sentido anterolateral se encuentra la fosa de la glándula lagrimal y en su parte anteromedial que se encuentra la fosita troclear, que esta pared corresponde a la fosa craneal anterior y esta es delgada atrás y ahora vamos a hablar de las demás paredes, de la pared inferior, ya que la interna y la externa. La pared inferior o suelo, ¿por qué está conformada? Esta está conformada por la cara superior de la pirámide maxilar superior o por la cara superior del cigomático y también por la superior de la apófisis orbitaria del hueso palatino. En la unión de estos tres huesos, ¿saben qué se forma? En la unión de estos huesos se forma un surco óseo denominado canal suborbitario. Ahora la siguiente, pared interna o medial, como les dije acá, medial o interna, así se les conoce. Pared interna o medial. La pared interna es paralela al plano medio del cuerpo. ¿Y esta por qué está conformada? Esta está formada por el hueso lagrimal y el hueso plano del etmoides. La siguiente que vamos a tratar va a ser de lo que vendría a ser la pared externa o lateral, conocida. Como les dije en la imagen, superior, inferior, lateral, medial, que vendría a ser externa o lateral. Igual. La pared externa. Esta se corresponde con la fosa temporal. ¿Y esta por qué está formada? Esta está formada por el hueso malar o cigomático, por el ala mayor del esfenoide. Esta, a su vez, ¿con qué limita? Por su parte, por el posterior y inferior, con la hendidura esfenomaxilar y por su parte postero superior. ¿Y esta con qué? Con la hendidura esfenoidal. Ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser su vértice. A ver, aquí, su vértice. Ahora vamos a hablar lo que corresponde respecto a su vértice. Su vértice está abierto y corresponde a la parte más interna de la hendidura esfenoidal. También es el sitio de la entrada de los nervios y vasos del ojo. También es el sitio de entrada de vasos y nervios al ojo. Bueno, eso sería todo respecto a lo que les voy a explicar esta vez sobre mi parte. Ya mi compañera le voy a seguir la palabra para que ella continúe también de lo que es cavidad orbitaria. Eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, doctor. Hoy voy a hablar sobre el vértice y el eje.
El vértice corresponde a la extremidad interna o media de la fisura orbitaria superior e hinidura esfenoidal. Bueno, el eje es una órbita oblicua, la cual mide aproximadamente 45 centímetros de longitud y forma un ángulo de 45 grados entre las dos ejes de las órbitas. También vamos a hablar sobre sobre el periósteo orbitario. Los huesos de la órbita se encuentran recubiertos por el periósteo orbitario o periórbita y continúa con el conducto óptico y la fisura orbitaria de la capa periosteacela de la dura madre. El nervio oculomotor. El nervio oculomotor es un nervio mixto, motor vegetativo. Sus fibras inervan a los músculos de la cavidad orbitaria, excepto al oblicuo superior o mayor al recto extremo lateral. También tiene su origen real y aparente. En su origen real se encuentra el núcleo motor, el segmento anterior. Las fibras motoras se originan en el núcleo motor, que se encuentra en la sustancia gris del mesencéfalo o del conducto silvio. En el segmento anterior, la porción del núcleo motor proporciona tribas motoras destinadas a los músculos, como el elevador del párpado superior y recto superior. Origen aparente. Todas las fibras se unen en delgados filetes radiculares que atraviesan el tegmento mesencefálico y salen del neureje a lo largo del surco y separa el pedúnculo cerebral de la sustancia perforada posterior. Así también tiene sus ramos, las cuales se dividen en dos, en ramo superior e inferior. En el ramo superior, el músculo recto superior, el músculo elevador párpado superior, ramo inferior, inerva el músculo recto inferior, el recto interno o medial y el oblicuo menor. Así también tiene lesiones. La lesión del par fuera del tallo cerebral, como ser la parálisis del músculo recto, visión doble, también la parálisis del músculo infinteriano de la pupila ciliar, la lesión de la fosa interpendicular causa desviación del ojo bilateral hacia abajo y hacia afuera. También la pérdida de los reflejos de luz y acomodación, la dilatación de la pupilar ipsolateral, parálisis de la contralateral de la neurona motora superior. Continuando con el par 4, nervio patético troclear. El nervio patético es un nervio exclusivamente motor que inerva solo a un músculo oblicuo o mayor. Se denomina así por la posición que adopta en el globo ocular, la cual se lesiona. En el origen aparente y real tenemos en el origen real el núcleo se origina del nervio patético, se encuentra por debajo del núcleo, el del oculomotor. Es la sustancia gris periacuductal del mesencéfalo y del conducto silvio. El origen aparente. Luego de entrecruzarse entre la línea media con la del lado opuesto, salen del neureje a nivel del velo medular superior o frenillo de la válvula de Bienes. En las lesiones podemos ver la lesión del par que produce la desviación del ojo hacia arriba, hacia afuera, la clásica mirada patética, la diplopia, la que está vertical y se acentúa como la mirada hacia abajo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con lo que es la parte anatómica. La parte anatómica yo podría, nervio oftálmico, nervio abducens y la arteria oftálmica.
Bueno, el nervio oftálmico es sensitivo y nace de la porción anteromedial del ganglio trigeminal. Vamos a ver de los puntos que se ven en la diapositiva. En el trayecto este se dirige anterior y un poco superiormente en el espesor de la pared lateral del seno cavernoso hasta el extremo anterior del seno, en donde se divide en ramos terminales. En la distribución tenemos que el nervio oftálmico proporciona los filetes comunicantes al plexo carotidio interno y al nervio troclear y al nervio oculomotor, y también ramas colaterales meningias, uno de ellos denominado ramo etmoidal. Bueno, este se incurva en dirección posterior, cruza el nervio troclear al cual se adhiere, y bueno, en el extremo anterior del seno cavernoso, el nervio oftálmico se divide en tres ramos terminales: el medial, que es el nervio nasociliar, y en el medio se denomina nervio frontal, y en el lateral recibe el nombre de nervio lagrimal. Bueno, las ramas colaterales a lo largo de su trayecto, el nervio nasociliar proporciona lo que es en el inciso A un ramo comunicante con el ganglio ciliar, el inciso B nervios ciliares largos y inciso C el nervio etmoidal posterior. En las ramas terminales tenemos lo que es lo que acompaña la arteria etmoidal anterior y recorre con ella lo que es el principio del conducto etmoidal anterior, y después el surco etmoidal que lo conduce al agujero etmoidal. Cuando el nervio penetra por este orificio de escoides nasales, entonces se divide en dos ramos, uno interno y otro externo. Uno sería como el nombre ramo nasal interno, que se ramifica posteriormente al hueso nasal, y el otro sería el ramo nasal externo, que desciende por un surco en la cara posterior del hueso nasal. Bueno, el territorio funcional del nervio oftálmico es que recoge y conduce la sensibilidad de la piel, de la región frontal y del párpado superior mediante sus ramos profundos. Asegura la sensibilidad de la mucosa de la parte superior de las cavidades nasales, es decir, de la parte olfatoria. Bueno, ahora vamos a continuar con el nervio abducens, o también conocido como motor ocular externo. El nervio abducens es exclusivamente motor y inerva un solo músculo del ojo, el recto lateral. Vamos a hablar de los siguientes puntos en la diapositiva. Origen real. El nervio abducens tiene su origen en un núcleo pontino situado en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, a la altura del colículo facial. En el trayecto que desde su origen aparente el nervio abducens se dirige anterior, lateral y superiormente y penetra en el seno cavernoso, la cual recorre del seno posterior anterior y se introduce en la órbita por la fisura orbitaria superior. Bueno, vamos a continuar con las relaciones que desde su origen hasta la pared del seno cavernoso, el nervio abducens envuelto en una prolongación de la pía madre forma lo que es un neurilema que discurre por el tejido subaracnoideo entre el puente y el clivus. En sus comunicaciones podemos ver que este nervio se comunica con el plexo simpático carotidio. Vamos a continuar con lo que es la arteria oftálmica. Bueno, esa arteria nace de la arteria carotídea interna medialmente a la apófisis clinoides anterior. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que son las ramas colaterales. Bueno, esta arteria oftálmica presenta numerosas ramas colaterales que pueden dividirse en tres grupos, que son arterias de primer grupo, que nacen en la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico. Las dos B, que son de segundo grupo, se originan superiormente al nervio óptico, y la C, que sería de tercer grupo, que nace medialmente al nervio óptico a lo largo de la pared medial de la órbita. Vamos a continuar con las del primer grupo. Bueno, este grupo comprende la arteria central de la retina y la arteria lagrimal. Bueno, la arteria central de la retina es muy delgada y penetra el nervio óptico 1 centímetro posteriormente al globo ocular y alcanza la retina, donde se ramifica. La arteria lagrimal se dirige anterior y lateralmente y alcanza la glándula lagrimal, siguiendo el borde superior del músculo recto lateral.
Vamos a continuar con el segundo grupo. Bueno, la arteria supraorbitaria discurre de posterior y anterior entre la pared superior de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Las arterias ciliares posteriores cortas, de números de 10 a 20, nacen medialmente de 2 a 3 troncos. Siguiente punto, las arterias ciliares posteriores largas son dos, una lateral y otra medial. Bueno, siguiente punto sería las arterias musculares de la arteria oftálmica. Son dos, una superior y otra inferior. La superior se distribuye en los músculos elevadores del párpado y la inferior irriga los músculos del recto inferior, recto lateral y oblicuo inferior. Bueno, el tercer grupo son lo que son la arteria etmoidal posterior, que nace frente al conducto etmoidal posterior o bien anteriormente a este, y el otro sería la arteria etmoidal anterior. Esta se origina de la arteria oftálmica a la altura del agujero etmoidal anterior y termina en las cavidades nasales. El siguiente punto serían las arterias palpebrales, que son dos, una superior y otra inferior, que nacen aisladamente bien por un medio tronco común o inferiormente a la tróquea del músculo oblicuo superior. La otra sería la arteria supratroquear, que nace de la arteria oftálmica a la altura anteriormente a la tróquea del músculo superior. Muy buenas noches. Vamos a empezar con lo que son los anexos del ojo. Los anexos del globo ocular son los músculos de la órbita. Tenemos los músculos rectos y oblicuos, los párpados y, por último, el aparato lagrimal. Los músculos de la órbita contiene 7 músculos, lo que es el elevador del párpado superior, los oblicuos, el mayor o superior, el menor o inferior, y tenemos los rectos, que es superior e inferior también, y el interno o medial, que es otro, y el externo o lateral. Los músculos de la órbita. Ahora sí empezamos con lo que es el elevador del párpado superior. El delgado tiene un delgado triangular de base anterior carnoso por detrás y tendinoso por delante. Sus inserciones es por la ala menor del esfenoides y vaina fibrosa del nervio óptico. La cara anterior del tarso superior también tiene una piel de la región del párpado superior y su acción es el que le levanta el párpado superior y descubre de modo la córnea y una porción de la esclerótica. Los músculos de la órbita, seguimos ahora con el recto superior. Sus inserciones es el reborde superior del agujero óptico y vaina del nervio óptico. La cara antero superior de la esclerótica y su acción lleva la córnea arriba y algo hacia adentro. Ahora en el recto inferior, las inserciones es en el tendón de Zinn, tiene un cordón fibroso muy corto que se inserta por debajo del agujero óptico en la parte más ancha de la hendidura esfenoidal y que después se divide en 3 manojos divergentes, la cara anterior inferior de la esclerótica. Su acción es que lleva la córnea hacia abajo y hay algo adentro. Ahora en el recto medial o interno, sus inserciones es el manojo interno del tendón de Zinn y en la parte anterointerna de la esclerótica. Su acción es que lleva la córnea medialmente. Ahora, recto lateral o externo, sus inserciones es el fascículo externo del tendón de Zinn y la parte es anteroexterna de la esclerótica y su acción es que le lleva la córnea lateralmente. Y ahora el oblicuo mayor o superior, ahora sus inserciones es la parte interna y superior del agujero óptico y en la vaina del nervio óptico como porción directa. Se introduce en el anillo de fibrocartilaginoso del techo de la órbita. Tiene una polea de reflexión. Por un ancho de tendón, termina en la parte superexterna del hemisferio posterior del ojo, que es una porción que refleja. Y su acción es que lleva la córnea hacia abajo y hacia afuera. Ahora, el oblicuo menor o inferior, en sus inserciones tenemos lo que es la parte interior del piso de la órbita, también se dirige hacia atrás y hacia afuera y va a insertarse en el hemisferio posterior del ojo y su acción es que lleva la córnea hacia adentro y hacia arriba. Aquí tenemos lo que es el recto superior, aquí tenemos la imagen, que ahora ya hemos explicado todo lo que es el recto superior, el recto lateral, el oblicuo inferior, el recto inferior, el recto medio, pero vamos a darle una pasada más. El recto externo es el abduce, el recto interno es el que aduce, y el recto superior es el que eleva y aduce y es rotador hacia adentro. Y el recto inferior es el que desciende, también aduce y es rotador hacia afuera.
El oblicuo superior es el que desciende, abduce y es rotador hacia adentro. El oblicuo inferior es el que eleva, abduce y ese es rotador hacia afuera. Teniendo en esto en cuenta, vamos a pasar lo que es el caso clínico. Tenemos una paciente mujer de 36 años de edad, diagnosticada de 7 años de GP, tras realizar un debut con afectación de vías respiratorias altas, doloras articulares. El ingreso se establece con el diagnóstico de GP, cumpliendo criterios diagnósticos de la misma. Tras biopsia positiva de senos paranasales de vasculitis, C-ANCA positivo, anti-PR3 positivo, lesiones abscesificada pulmonar derecha, destructuración de los cornetes nasales con signos de osteitis maxilar y esfenoidal, ocupación de las celdillas etmoidales y ostitis de la pared medial orbitaria, causando destructuración ósea como se visualiza en la tomografía axial computarizada del TAC orbitaria. Diagnosticada previamente en otro centro de escleritis en un ojo izquierdo, con mala adherencia a los tratamientos establecidos con anterioridad. Refiere a antecedentes familiares de hermana afectada de PG, es insuficiencia renal crónica que requiere trasplante renal y madre con artritis reumatoide. Aquí tenemos lo que es el TAC, como podemos ver. Ahora, acude a nuestro centro por proptosis, dolor ocular y diplopia progresiva de varios meses de evolución. A la exploración ocular se aparece agudeza visual de 0,9 bilateral, segmento anterior sin datos de actividad actual, tonometría de aplanación por Goldman de 12 milímetros de bilateral y fundoscopía bilateral normal, proptosis palpebral, proptosis motilidad extrínseca como importante afectada al abducen, elevación de presión y eleva en la aducción del ortoforia, de cerca y lejos en posición primaria de la mirada, diplopia en el resto de los movimientos, como podemos ver en la imagen. Ahora se solicita un RMN observando destrucciones en la fosa nasal izquierda con ausencia de corte inferior y media ocupación de las celdillas etmoidales y del seno esfenoidal por tejido de partes blandas, otitis y mastoiditis. En la órbita izquierda existe un tejido de partes blandas que ocupa la vertiente medial del 3 por 1,2 centímetros que empuja y contacta con el músculo recto interno inferior. A los 3 meses del inicio del dicho tratamiento, con la exploración se evidencia desaparición de la proptosis palpebral, alteración por fibrosis residual de la motilidad extrínseca ocular con movimientos afectados, sin diplopia en posición primaria de la mirada y en oftalmos residual. Como podemos ver en esta imagen, en la A vemos que eso sería todo. Gracias.